Hola, hola, ¿cómo les va? Esto es DTV, el periodismo en el Congreso. Tenemos mucha información para compartir con ustedes. Es un verano atípico, ya se los venimos diciendo. Desde hace muy poquitos días los diputados están cada uno ya en sus provincias, con sus familias, pero trabajando intensamente gracias a la tecnología, que evidentemente es un dispositivo que se va a quedar a lo largo de este año también, porque ha dejado una muy buena valoración en la experiencia parlamentaria, la participación, sobre todo de especialistas y de técnicos en las comisiones. Así que de eso vamos a estar hablando y les vamos a contar cuáles son los temas que se vienen en la próxima sesión especial. Hola Dani, ¿cómo estás? Hola Melina, ¿cómo va? Muy bien, ¿y tú? Un verano atípico, pero hay muchos temas en la agenda, así que no nos estamos quedando sin temas para los que tienen miedo, que nos quedemos sin temas, todos los días encontramos porque la agenda se sigue ampliando. Hoy entró un nuevo proyecto del Poder Ejecutivo, así que... ¿Y van cuántos? No paran. Nada, más de 20 ya están para tratarse entre lo que es del Poder Ejecutivo y lo que quedó pendiente del año parlamentario, así que para el verano y para entretenerse. Bueno, en un ratito los empezamos a desmenuzar y a conocer. Hola Marian, ¿qué tal? Bien, Melina, ¿vos cómo estás? Muy bien. Bueno, ese proyecto que decía Daniela que entró del Poder Ejecutivo van a hacer un cambio del régimen de monotributo firmado por el presidente de la Nación, por el ministro de Economía Martín Guzmán y por el jefe de gabinete Santiago Cafiero. Lo vamos a estudiar y a desmenuzar un poco antes de comentarlo, pero evidentemente es parte del paquete económico que quiere el gobierno empezar a tratar y sancionar para este año 2021, a ver si se puede empezar a encaminar la economía. Bueno, con la temática, la enorme temática de la movilidad jubilatoria, ya muchos empezaron a hablar que efectivamente se tenía que venir una reforma tributaria, pero además con otros temas siempre es como que subyace ese. Se requiere una reforma tributaria, qué va a pasar con ganancias, qué va a pasar con el monotributo. Bueno, son temas que evidentemente no van a tardar en instalarse en este año parlamentario. Lo que puede suceder es que no venga una reforma tributaria como este es el proyecto de reforma tributaria, que por ahí vayan incorporando algunos, por ejemplo, hoy viene tema monotributo, puede ser que toquen algún otro tema. Que sean cuotas o que sea un paquete, que a veces los paquetes son un poco más fáciles de negociar que una ley completa, que un texto denso. Entiendo, entonces, ir de a poquito, bueno, vamos a charlar del monotributo. Bueno, ¿qué le podemos mejorar? Vamos a concentrarnos en esto. Sale. Y así ir coordinando. A veces genera más rechazo de la oposición, menos disposición de negociar. Cuando viene un paquete, la reforma judicial, por ejemplo, es uno de los casos, que ya genera, nada, se ponen muy nerviosos. Sí, sí, porque es de fuerte contenido político. Sí, además es central el tema del monotributo porque venimos comentando en toda la discusión de la reforma de la fórmula jubilatoria que hay muchísimos trabajadores en negro o que no están en blanco, que no están blanqueados. El monotributo sirve un poco para insertar a la gente que no tiene relación de dependencia, sueldo en blanco, por lo cual, y son cada vez más millones los monotributistas, ¿no? Entiendo que es algo que está muy fresquito, que está en pleno desarrollo, que nosotros mismos los periodistas estamos terminando de conocer los detalles, pero ¿qué se sabe de esa propuesta? ¿Qué incluiría? Bueno, hay digamos, una idea original del Ministerio de Economía de pasar muchos de las categorías más bajas al régimen general, es decir... ¿De los eventuales, por ejemplo? Por ejemplo, pero bueno, vamos a tratar de desmenuzarlo un poquito más, pero la idea es correr un poco las categorías, actualizar las categorías, ¿no? Y eso, bueno, va a implicar que bueno, lo que venías pagando hasta ahora tenga que ser un poquito más, tal vez. Entiendo. Y también es un tema que se impuso mucho cuando se debatió sobre el teletrabajo, porque también los teletrabajadores son particularmente un grupo que monotributa y obviamente, digamos, esta nueva manera de trabajar o como la modernidad nos está imponiendo que tenemos que relacionarnos con las empresas, no significa que por esto queden avasallados nuestros derechos como trabajadores y, bueno, de todo esto trata de integrarse, ¿no? Estas modificaciones porque cada vez es más grande el cuerpo de trabajadores que trabaja bajo este sistema. Sí, claramente. Lo que no está claro todavía, es decir, el presidente todavía no lo incluyó en el decreto de decisiones extraordinarias, este proyecto para modificar el régimen de monotributo, pero se espera que haya un decreto de ampliación en los próximos días, que venga de la Casa Rosada al Congreso Nacional, entre otros temas para incluir también el de biocombustibles, ¿no? Que es el de la sesión prevista para el 20 de enero. Que es el único que anticipó Sergio Massa en la última sesión especial, diciendo, bueno, y el 20 de enero va a haber una sesión especial y entra este tema, el de los biocombustibles. Exactamente. Este tema del monotributo, si lo quisieran tratar hasta el 28 de febrero, tiene que estar incluido en ese decreto de ampliación, que evidentemente porque mandó el proyecto el Ejecutivo un 5 de enero,
evidentemente tiene intención de que salga antes de que empiece el periodo ordinario, que es el 1 de marzo. ¿Y será que todo eso tuvo que ver con la reunión que mantuvo Alberto Fernández con los diputados? Sí, un poco, me parece que por lo que ayer charlamos con los diputados, me parece que fue algo un poco más relajado también, pero también ahí recogió algunas inquietudes de diputados que le fueron a plantear, por ejemplo, lo del tema de la ciencia y la tecnología, que sabemos que fue directamente a pedir, le fueron directamente a pedir que se incluya en el temario o en las sesiones. O a recordar. Exacto, recordarle, claro, exactamente. Todos fueron a reclamar. Creo que yo no tenía todavía novedades sobre este tema de monotributo. Hoy Es al revés, cuando van los diputados sobre el presidente, son los diputados los que plantean inquietudes. Cuando va a la mesa chica de acá, de la Cámara de Diputados, sea Sergio Massa o Máximo Kirchner, bueno, ahí sí reciben las inquietudes del Poder Ejecutivo, tanto con Alberto Fernández como con Cafiero, como con Guzmán, que son los que trasladan luego las iniciativas que van a venir como proyectos de ley. Claro. Bueno, en un ratito vamos a meternos de lleno en este que es la novedad parlamentaria, que es este proyecto. Diputado Cacase, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Gracias por atendernos. Muy bien, buenas tardes, un gusto saludarlos a ustedes. Gracias, feliz año. Estábamos tratando de conocer detalles sobre este proyecto de modificación al régimen de monotributo. Usted, que sabe un montón del tema, ¿nos podría contar en qué consiste, qué cantidad de trabajadores hoy precisamente están monotributando? Bueno, el proyecto en sí acaba de ingresar, el texto recién ha tenido su entrada en la Cámara y lo estamos analizando y lo van a analizar los miembros de la Comisión de Presupuesto, pero este es un tema que surgió a partir de la exclusión que se produjo por aquellos que exceden el límite de facturación del monotributo. Entonces el problema es que, claro, aquel que, recordemos el monotributo, lo que se hace es un pago integrado de los distintos impuestos. El que excede eso tiene que pasar al régimen general y a partir de eso pagar por IVA y por ganancias y hacer esas declaraciones y cambiar la forma de pago que tienen. Y aquí hay una situación de que el 75% de los que están en la última categoría se pasó en al menos hasta un 25% de la facturación. Entonces es a ese universo que la AFIP le está bajo este proyecto proponiendo una regularización para que no queden automáticamente excluidos y con eso tengan que pasar a pagar mucho más de repente. ¿Pero qué es de un universo de cuántos trabajadores? De los trabajadores en blanco, ¿no? Estoy pidiendo un detalle. Sí, o sea, no son asalariados dependientes. Claro. Los monotributistas en total son arriba de 1 millón. Arriba, eso, ahí está. Bueno, sí, es verdad la aclaración que usted hace. Yo le llamo estar en blanco porque, bueno, de alguna manera están facturando y están en blanco, no están trabajando en negro, pero entiendo lo que usted se refiere con la precisión que hace. Entonces, dentro de 1 millón o arriba del millón de... Tengamos en cuenta que es una categoría que está hecha sobre todo para los cuentapropistas, que no están ni como autónomos en el régimen general, ni tampoco son asalariados dependientes, sino que en general son independientes, muchos profesionales también que facturan bajo este régimen y que es un régimen que tiene categorías según el nivel de facturación que se tiene y según el tipo de actividad que se realiza. Y el asunto problemático es que cuando uno excede el monto de facturación límite del monotributo, en general te implica muchísimas más obligaciones tributarias. Entonces, no es menor para el contribuyente, no solo en cuanto al monto de pagar, sino en cuanto al cumplimiento de obligaciones que debe hacer cuando pasa de un régimen a otro, ¿no? Del monotributo al régimen general de IVA y ganancias. Obvio. Antes de darle paso a mis compañeros, tengo otra inquietud. En este universo del monotributo, ¿se cometen muchos avasallamientos contra los derechos de los trabajadores? Digo, hay sistemas de contratación que tengo entendido que si se prolongan en el tiempo, las empresas tienen que tomarlos de otra manera. ¿Hay mucha denuncia de este tipo o mucho conocimiento que ustedes sepan de... Este es un tema importante el que marcás, que en realidad es un fraude laboral. Es cuando a una persona que se la tiene en verdad en relación de dependencia, los efectos de no pagar las cargas laborales, se lo contrata bajo el régimen de monotributo y se le hace facturar, cuando en realidad tendría que tener un trabajo por tiempo indeterminado, como marca la ley de contrato de trabajo.
hay jurisprudencia ya establecida por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en cuanto a que si hay habitualidad en la facturación, precisamente el criterio se establece en 6 meses, es decir, si yo le facturo 6 meses seguidos a un empleador un monto igual o similar, eso ya es una prueba de que en realidad no estoy realizando una locación eventualmente, de servicio, claro. Sino que, claro, es decir, si por ejemplo que me contratás y durante 6 meses te facturo el mismo monto, eso ya es una prueba de que hay una relación de dependencia, en general es al mismo empleador, se hace una factura solo con ese empleador, solo por ese monto y la misma todos los meses, muestra que en realidad estoy encubriendo en la figura del monotributo una relación de dependencia. Y eso es un fraude laboral. Y lo que resuelven los tribunales es declararlo como una relación de dependencia y un trabajo por tiempo indeterminado. Claro, diputado Mariano Pesapre le habla, buenas tardes. Pero muchas pequeñas empresas, empresitas de barrio, están utilizando este sistema para recomponerse después de lo que fue la pandemia. Están contratando sobre todo chicos muy jóvenes, después de 18 años, entre 18 y 25, con monotributo seguramente, como para arrancar la actividad. Y bueno, lo que no pueden hacer es permanecer en el tiempo haciendo este tipo de cosas, supongo, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado, también le quería consultar si escuchó usted la posibilidad de que este nuevo proyecto sea también un requerimiento del Fondo Monetario. A ver, ahí tocamos temas distintos, ¿no? Sí. Por un lado, sí lo del monotributo apunta a distintas situaciones de quienes estarían de otro modo en la informalidad y de esta forma se los incorpora al sistema tributario. Los casos que ustedes estaban hablando, hay por ejemplo quien trabaja eventualmente, tiene monotributo social, después hay muchas personas que se inscriben en las categorías más bajas del monotributo cuando necesitan comenzar a facturar y a partir de eso formalizar su actividad. El proyecto que está ingresando en la Cámara, y lo digo como comentarios muy preliminares, porque como les digo, yo mismo hace 5 minutos recibí el texto, es más lo que conocía por las versiones periodísticas que por el texto en sí, pero en verdad apunta a otro universo de contribuyentes, que es sobre todo aquellos que se estaban ya excediendo, ya habían excedido el límite de facturación. Es decir, es más bien para estos casos, como decís, de autónomos que están desarrollando casi como pequeña empresa la actividad, no para el que tiene una actividad de muy poca facturación. Pero lo que se busca evitar es que queden excluidos del régimen de monotributo, regularizar su incorporación al régimen general si lo requiriera. Y sí, te diría, por un lado fue un régimen que se creó, se llama en realidad el monotributo, es el nombre informal, pero un régimen simplificado para pequeños contribuyentes. Se creó con la idea de formalizar a aquellos que estaban en informalidad y darle una vía de acceso a la tributación formal, pero no está exento de sus problemas, porque, por ejemplo, el monotributo busca condensar, por un lado, IVA y ganancias, y por el otro lado, los tributos o contribuciones de carácter previsional o a la seguridad social. Pero la verdad es que es un tributo que paga muy poco se paga muy poco en relación a lo que es la facturación, en relación a lo que son los beneficios jubilatorios. Después también se requieren, por ejemplo, 16 monotributos para pagar una jubilación mínima. Entonces, es una forma en la que el Estado logra formalizar contribuyentes, pero no es una forma en la que logre realmente recaudar sustantivamente, ¿no? Entonces, lo ideal o lo que busca la AFIP hacer es que haya una transición entre este régimen de pequeños contribuyentes con el que ya no es pequeño contribuyente y debe regularmente declarar IVA y ganancias y tributar por eso, que son los principales impuestos al Tesoro. ¿Y el FMI? lo decía incluyendo eso también, sí, los requerimientos de los organismos internacionales es que por un lado haya simplificación tributaria, pero también que se recaude para resolver el tema de déficit fiscal. Entonces, eso se logra compatibilizando dos objetivos. Primero, que nadie quede fuera del sistema, pero también que estando dentro del sistema se pague por lo que se factura. Bien. Y entonces hay que lograr compatibilizar esos dos objetivos. Diputado, ¿qué tal? Buenas tardes. Daniela Mosetic.
Esto, por lo que vi, el proyecto tiene que ver con esto, quienes se pasan de los límites y tiene que ver con quienes fueron cumplidores y dar un beneficio, pero no afectaría a eso doble de pagar lo que tiene que ver con los aportes, lo que tiene que ver con la obra social, lo que tiene el componente impositivo. Me parece que esa estructura no la toca el proyecto, por lo que veo. No, claro, las categorías esas y los tributos o ítems por lo que se pagan no cambian. El problema es el que se excede de la facturación queda automáticamente excluido del régimen y debe pasar a declarar IVA y ganancias, que tiene que pagar más por eso, pero además tiene que cumplir con mayor carga de obligaciones tributarias de declaración sobre todo. El proyecto apunta al universo de esos que se han excedido en el límite de la facturación, que como yo les decía, según los datos de AFIP, el 75% de los que están en el régimen de pequeños contribuyentes y se han excedido en la facturación, se han excedido hasta en un 25% de lo que es el límite. Y entonces a ellos, a los que se han excedido hasta en un 25% sobre el límite, es a los que el proyecto está contemplando para que no se le dé esa exclusión automática. Ahora, correr las categorías. Diputado, esto, por lo que veo que es algo sencillo, que tiene que ver con una coyuntura, no tiene que ver con la reforma tributaria esto, no forma parte de, por ahí, lo que se está esperando que sea algo más profundo de parte, no tiene que ver. No, de ninguna manera. Más bien tiene que ver con resolver la situación de este grupo de contribuyentes en particular, de que si no se les diera esta transición y quedaran automáticamente excluidos, tendrían una serie de problemas importantes a la hora de declarar y tendrían que pagar muchísimo más dinero de lo que han efectivamente pagado por monotributo. Pero de ninguna manera es un proyecto que esté destinado a la reforma tributaria que se estaba pensando, que tiene que ver más con levantar el nivel de ingresos del Estado a partir de reformar ganancias fundamentalmente o los impuestos patrimoniales. Diputado. Es más para resolver la situación de un grupo de contribuyentes. Y como les digo, acaba de ingresar, no ha habido ningún tipo de discusión en el bloque sobre el tema, pero creo que desde todos los bloques políticos va a haber comprensión a que es un tema que hay que resolver. Sí. ¿Son los que facturan? ¿Quiénes son los que están comprendidos en la última categoría? Esto según el monto de facturación. Las categorías van de A a H, si bien recuerdo, y entonces en la última categoría que el límite varía según si es locación de servicios o venta de cosas muebles. Claro. Y entonces los que se excedan de eso son los que, hasta en un 25%, esos son los que están incluidos. Diputado, usted estuvo siguiendo toda la discusión previsional el año pasado, participó de las comisiones del tratamiento de la fórmula jubilatoria. Bueno, y hace poquito el presidente Alberto Fernández promulgó la ley que fue sancionada aquí el 29 de diciembre. ¿Estuvo interiorizándose al respecto? ¿Hay alguna sorpresa en esa promulgación o es más o menos similar a lo que salió de aquí de la Cámara de Diputados? No, sí, la promulgación pone en vigencia la ley que se sancionó para aplicarla a partir del mes de marzo, que es el próximo incremento trimestral que hay que hacer. Lo que yo noto es que hay una disparidad enorme entre lo que el presidente promete y lo que va a ser la realidad. Él dice que las jubilaciones van a aumentar y de que le está dando garantías a los que menos tienen. Y la verdad es que lo que la ley produjo es precisamente quitarles garantías de que se preserve el poder adquisitivo. Los jubilados han perdido mucho durante el 2020. Ninguno le empata siquiera a la inflación, menos a la ley de movilidad que les tocaba un 42% de aumento. Y ahora, bajo esta fórmula que se aprueba, ya está aprobado en el presupuesto una actualización del 31% de las jubilaciones. Pero el tema es que la inflación, según establece el relevamiento de expectativas de mercado del Banco Central, va a ser del 50%, con lo cual, si eso se da así, habría una caída en términos reales de 20 puntos de las jubilaciones durante el año 2021. Por lo cual, claramente es un proyecto que se hizo, una ley que se hizo para ahorrar recursos, de ninguna manera para proteger a los jubilados. Ya que menciona el tema del presupuesto previsto para este año, siempre ese presupuesto fue
presuponiendo que no íbamos a estar otra vez preocupándonos por la pandemia. Y de hecho se deja de lado en ese presupuesto todo lo que el Estado debe erogar para contener a quienes están golpeados por la pandemia. Ahora estamos otra vez evaluando si hay actividades económicas que van a tener que cerrar, si el sector del turismo y el sector de la gastronomía otra vez se van a ver afectados. Entonces, ¿qué panorama se imagina con este presupuesto que se aprobó y con este contexto que, según nos marca el mundo entero, es otra vez muy preocupante? Sí, este fue uno de los puntos que nosotros cuestionamos en el tratamiento del presupuesto, porque nos parecía que era completamente irreal asumir que la pandemia se iba a terminar el 31 de diciembre, de que no solo por el tema de los rebrotes que claramente han surgido en todo el mundo y acá se ve nuevamente una aceleración en el crecimiento de los casos, sino porque no era concebible de que no hubiera en el 2021 ningún tipo de esquema de protección social. Entonces, nosotros hoy estamos cerrando el año con un déficit histórico como no ha habido en 44 años en el país. Hay una expectativa por parte del Ministerio de Economía de bajarlo drásticamente para el 2021, pero esa expectativa es muy difícil de cumplir en la medida que la pandemia continúe, sobre todo porque no se ha previsto en el presupuesto ningún esquema de protección social. Básicamente el IFE, el ATP, que fueron los dos principales programas de pandemia, desaparecieron en el presupuesto 2021. Y es claro de que si la actividad no se puede dar, si nuevamente se produce algún tipo de restricción, se produce el cierre de las actividades económicas y ese tipo de programas van a tener que volver, porque claramente no se va a poder dejar a toda la población sin protección y eso va a implicar obviamente nuevas erogaciones que no están hoy previstas en el presupuesto y que habrá que ver nuevamente cómo financiarlas. ¿Y cómo se Volvemos al mismo problema que tuvimos en marzo de 2020, pero del cual creo ya tendríamos que haber aprendido bastante. ¿Y cómo se imagina en ese hipotético caso que sería la reasignación de partidas, que es potestad del jefe de gabinete, pero ¿de dónde se imagina usted que va a quitar para poner en la cuestión social? Básicamente creo que no va a quitar de ningún lado, lo que va a hacer es recurrir nuevamente al financiamiento monetario, es decir, a la emisión de moneda. Allí cuando se aprobó el presupuesto, había una idea de que fuera 60% emisión y 40% deuda. Después eso se invirtió diciendo no se iba a requerir tanta emisión. Creo que si hay que aumentar el gasto, se va a volver a emitir moneda para hacerlo y va a volver con mucha intensidad los adelantos transitorios y giro de utilidades por parte del Banco Central. El tema es que esa es una herramienta que tiene límites. La hemos usado como nunca en la historia durante este año. Y es peligroso en materia económica porque eso también produce que haya mayor circulación de dinero luego y con eso también mayor incremento de los precios. No olvidemos que los precios se están acelerando sobre el final del año, la inflación se ha ido incrementando en los últimos meses. Falta definir el cierre para el 2020, pero estaría en el orden del 36%. Y el promedio de las estimaciones de consultoras privadas para el año que viene da el 50%. En la medida que se incremente la emisión, es de esperar que no en el cortísimo plazo, pero sí meses más tarde. En general, la macroeconomía marca que puede demorar hasta 18 meses el efecto de la emisión de moneda, pero podemos en ese mediano plazo ver consecuencias muy drásticas sobre los precios si recurrimos tanto a la emisión. Diputado, llevándolo al terreno personal, político y de aspiraciones para el 2021, aprovechamos que estamos haciendo un corte, digamos, de lo que fue 2020. ¿Qué le gustaría impulsar en 2021? ¿Dónde ve que habría que reforzar el trabajo? Usted pertenece a la Comisión de Previsión y Seguridad Social, Defensa del Consumidor. Ahí en Defensa del Consumidor hay un tema que está pendiente también, derechos humanos y garantías. ¿Por dónde podría venir el trabajo en 2021? Que recordemos, es un año de campaña también, que va a tener sus limitaciones. Bueno, este año yo lo dediqué casi enteramente a la movilidad con el tema, porque fue la discusión del año, comenzó con la suspensión de la ley de movilidad en diciembre del 2019 y terminó con la sanción de esta ley días atrás en el final de las sesiones ordinarias.
Así que ha sido un año muy dedicado a eso, pero creo que nosotros nos debemos otros debates económicos, además del de la movilidad, que es el que los gobiernos recurren tan rápido para poder ajustar el gasto público, porque es la mitad de todo el presupuesto. Pero creo que nosotros tenemos muchas otras áreas donde creativamente se puede hacer más eficiente el gasto. Argentina tiene 7 puntos del PBI de gasto ineficiente, que es lo más alto en toda América Latina, por lo cual si fuéramos más creativos habría cómo asignar más eficientemente el gasto, sobre todo el gasto en subsidios, el gasto en transferencias dentro del Estado. Creo que hay que rediagramar los esquemas de protección social y hacerlos también más efectivos en la distribución. Y creo también que el tema de la reforma tributaria y más amplio, diría, la discusión sobre el financiamiento del Estado es uno que nos debemos hace mucho tiempo. Así que esperaría poder trabajar en eso o hacer una contribución sobre esa discusión que es la de la política fiscal, ¿no? Cómo el Estado recauda y cómo gasta, qué herramientas utiliza para tener sus ingresos y cómo redistribuye también. Esa creo que es la gran discusión que tenemos que tener en la Argentina. Diputado, ¿está medido eso que dijo usted recién, 7 puntos del PBI en gasto ineficiente? ¿Quién lo midió? Sí, esto lo informa el Banco Interamericano de Desarrollo, que reporta para todos los países de América Latina sobre el nivel de gasto y sobre la eficiencia del gasto, es decir, cómo es asignado. Y lo cito primero porque Argentina, como en tantos rankings, estamos peor que los demás. Es el país que más alto gasto ineficiente tiene. Y lo digo porque coincide con el déficit que tiene nuestro país, con lo cual, en teoría, implica que si uno eliminara todo el gasto ineficiente que tiene, eliminaría por completo el déficit fiscal. Es una forma de decir también que muchas veces se mira por lo más fácil. Por ejemplo, esto de las jubilaciones, siempre está la discusión de la movilidad porque representa la mitad del gasto del Estado. Pero si miráramos en otros lados, estamos teniendo gastos muy ineficientes que podríamos corregir. Claramente nuestro gasto en subsidios es uno de los más ineficientes, ¿no? Porque en general hacemos transferencias del Estado a sectores que no lo necesitan. Esto es muy común en el gasto en Argentina. Es decir, la mayor parte de los gobiernos lo que hacen es focalizar el gasto con un sentido distributivo para los más pobres, para quienes menos tienen. Argentina es un Estado que subsidia a quienes tienen ingresos para pagar aquello que les es subsidiado, y eso en sentido económico no tiene ningún propósito. Diputado, gracias por este contacto con nosotros, muy amable, mitad como diputado, mitad como docente en la cuestión del monotributo. Siempre soy muy agradecida del tiempo que nos prestan, pero además del poder de pedagogía. En lo que pueda, estoy a disposición siempre. Gracias, gracias. Hasta luego. Bueno, el diputado Cacas explicándonos sobre este proyecto que había entrado, que es fresquito nomás, sobre las modificaciones que puede sufrir el régimen del monotributo. Dani Mosetic sabe tanto como Cacas, pero de biocombustibles. Menos. Les voy a contar, tuve que estudiar un poco porque... Me imagino, qué complejo. Es muy difícil, es un tema, los temas económicos generalmente, primero que son complejos en sí, y además también cuando llegan al Congreso tienen muchos datos técnicos. Obvio. Entonces también, como estaba diciendo el diputado, hace 5 minutos nos llegó el proyecto de monotributo. A él también le llegó hace 5 minutos porque cuando viene el Ejecutivo y llega a todos al mismo tiempo. O sea, hay que sentarse y mirar a quién va. Y también ellos lo que están haciendo es buscar la trampita, buscar, como le preguntaba a Mariano, ¿hubo en la promulgación de la reforma alguna cosita, algún cambio? Porque son momentos donde también se cierran últimos acuerdos al momento de la reglamentación, por ejemplo. Bueno, este tema de los biocombustibles tiene que ver con un anuncio que hizo Sergio Massa en la última sesión, en el medio de la vorágine de la aprobación de la fórmula jubilatoria, dijo, bueno, atención, el 20 de enero estamos todos acá. Él dio la fecha 19 y 20 de enero, él apostó a que el 19 se trate en comisión. Yo creo que la fecha del 19 tiene que ver con el dictamen, con esta modalidad presencial. El 19 lo firmamos, el 20 lo tratamos en el recinto. Entiendo que un tema que tiene que ver con regulación de biocombustibles, intuyo que va a empezar antes la discusión en la comisión. Claro, sí, porque bueno, es bien complejo. Exactamente. Creo que el 19 y 20 tenía que ver con lo presencial, que por ahora, como no hubo cambios en el protocolo,
solo. Se entiende que la oposición también va a querer que se mantenga esto mixto, digamos, pero creo que vamos a tener novedades. Biocombustibles tiene que ver, primero, ahí tenemos usos y beneficios. Sí. Los biocombustibles, ¿qué son? Primero, son combustibles para el transporte derivados de fuentes renovables como plantas y animales. Esto lo que intenta es darle énfasis a todo lo que no es combustible fósil, donde sale la nafta, donde sale el carbón, el gas. Los biocombustibles tienen como beneficio que liberan dióxido de carbono sin emisiones netas que afectan el ambiente. En esta carrera por cuidar el ambiente y dar opciones a lo que se viene utilizando hace décadas, surge esto de los biocombustibles que por primera vez fue aprobado en 2006 durante la presidencia de Néstor Kirchner. En todo el país hay plantas productoras en 10 provincias, por eso tiene que ver con el interés que hay de muchas provincias para que se trate este tema. Exactamente. Cuando hay temas económicos que afectan a varias provincias, ya sabemos, sobre todo en diputados, hay mucha presión y interés en que se trate. Y además, el último punto también, que es muy importante en esta situación de crisis que también estamos, genera unos 250.000 puestos de trabajo directos e indirectos. Es un montón. Es un montón. Por eso hay mucho interés de muchas provincias productoras para que se prorrogue este régimen, y se prorrogue por 4 años más, un régimen que tiene que ver con beneficios impositivos. Bien. ¿En qué consistía la ley original? Por ejemplo, a la nafta se le impone un corte, por ejemplo, entre el 10 y el 12% según el biocombustible. Entonces, tenés tanta cantidad de nafta, bueno, le tenés que incorporar 10% de bioetanol, por ejemplo. Biodiesel, biogás. Entonces, de a poco, eso se va haciendo más sustentable. Entiendo. A la nafta le pones entre el 10 y el 12%, de acuerdo si viene del maíz, si viene de la soja, se incorpora sustancia de corte, se dice. Sí. Es decir, que lo que te llega del surtidor, lo que uno carga, tiene un 10% de biocombustible. Exactamente. Y la intención es, con el avance de los años, llevarlo a un 15%. ¿Quiénes ponen un grito en el cielo? Los petroleros. Claro, por supuesto. Las provincias petroleras son las que establecieron algunos, por ejemplo, algunos biocombustibles vienen derivados de la soja. Les dicen, con lo que vale la soja internacionalmente van a venir a incorporarnos a nosotros este biocombustible de la soja. Vayan a vender la soja y déjennos a nosotros hacer la nafta. Bueno, ahí hay una pequeña disidencia entre sectores productivos que lógicamente Bueno, tienen... por saber qué piensa un mecánico de todo esto. No, ¿en serio? Claro. Porque ya, o sea, ¿cómo se va a ver afectada la calidad de la nafta con estas incorporaciones? No, eso ya se viene haciendo y la idea es, cuanto más incorporás... Pero viste que acá todos tienen su librito y dicen, cuando te metes... tenés que cargar esta, claro. No. En ese caso tiene que ver con el ambiente y tiene buena prensa, digamos. Hay otra placa más también. Ahí está. Bueno, el proyecto. ¿En qué consiste este proyecto? Ya tiene media sanción del Senado, de fines de octubre. La intención es prorrogar por 4 años los beneficios impositivos para 54 plantas productoras. Por ahora no fue incluido en el temario de extraordinarias, pero como estábamos charlando, ya sabemos que va a haber una ampliación de parte del presidente Alberto Fernández y tiene media sanción por unanimidad del Senado, lo que también anticipa bastante consenso. A veces lo que viene por unanimidad del Senado no siempre es igual acá en diputados, pero anticipa que hay acuerdo político en torno a eso. Por ahí habrá que hacer algún ajuste de lo que tiene que ver con las provincias, cuáles van a ser específicamente los aportes impositivos, pero en este caso creo que el 20 tiene garantizada la sanción definitiva. Se lo podemos preguntar al diputado Romero, que está del otro lado y que viene trabajando sobre este tema. ¿Cómo le va, diputado? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Un gusto. Muy bien, muchas gracias. Bueno, esa primera pregunta que se hacía Daniela es la misma que me hago yo. ¿Cuáles serían esos beneficios impositivos para aquellas plantas productoras de biocombustible? Bueno, creo que los beneficios impositivos son los que ya vienen teniendo, ¿no es cierto? Que esa exención es impositiva tanto en ganancias, IVA, es decir, una serie de beneficios que se le da a la producción de estos biocombustibles. Me parece que es algo positivo, algo que
viene bien sobre todo para las provincias productoras, para las economías regionales. Es algo que en la medida que se vaya incrementando esto, es beneficioso tanto en lo económico como en lo ambiental, ¿no? Sí, y también en lo laboral, ¿no? Porque acá contaba Daniela que se ponen a disposición muchos puestos de trabajo. Sí, ya existen ya, como decía Daniela, 250.000 puestos de trabajo, y en la medida que esto se vaya incrementando en la producción, se va incrementando en la cantidad de mano de obra, ¿no es cierto? Así que es beneficioso desde todo punto de vista. Por lo tanto, creo que esta prórroga de la ley no va a tener, entiendo yo, mayor inconveniente en ser aprobado, ¿no? Ahora, diputado, ¿qué tal? Buenas tardes. Daniela Mosetic. Sí. En el boletín oficial, la resolución número 1 del Ministerio de Economía de este año habla de se habilita el aumento del precio del biodiesel, que estuvo complicado durante el 2020, estuvo frenado, hubo muchos reclamos, y esto hoy ya hubo un aumento de naftas, o sea, esto impacta también, tiene que ver con un impacto en el bolsillo. Obviamente, lamentablemente es así, pero bueno, es recomponer al sector, sobre todo petrolero, ¿no es cierto?, que con las caídas que han tenido de precios en el último año, es necesario recomponerlo, ¿no es cierto? Así que lamentablemente para todos es un golpe al bolsillo, es un golpe que no nos gusta, que para nada entendemos que debería ser uno de los últimos aumentos, y de aquí en más tratar de ir frenando este tipo de aumentos, porque esto a la economía en general no le hace nada bien, ¿no? Diputado, Mariano Espesaprio le habla, buenas tardes. ¿Cómo está viendo la actividad económica en su provincia en este arranque de año, lo que lleva del arrastre de 2020 y lo que está sucediendo ahora, hablando de la economía más en general? Bueno, lamentablemente seguimos con una caída económica, producto de la pandemia, producto del parate que es global, que no es únicamente de la Argentina, que esto viene, pero creo que por segunda o tercera vez consecutiva los ingresos que envía Nación ha sido visto incrementado, ¿no es cierto?, acá en la provincia de Corrientes. O sea que es una esperanza que uno tiene de la reactivación económica a nivel país, y que eso, bueno, a la larga llegue también a nuestra provincia. Es decir, que hay más ingresos por coparticipación, pero a su vez la economía local no está arrancando, digamos. Exactamente, a su vez la economía local todavía no tiene el repunte que todos estamos esperando, pero sí se nota que a nivel nacional ese repunte se ve reflejado en el incremento de ingresos coparticipables, ¿no? ¿Qué evaluación hace sobre este año tan particular, a donde ha habido que recurrir a una plataforma nueva para sesionar? Ustedes me imagino que han tenido que adaptarse a recursos que por ahí con los que no estaban familiarizados. Bueno, ¿cómo fue esa experiencia personal y cómo fue para usted transitar este año con todo lo que implicó la pandemia? Sí, fue un año atípico. Entiendo que todo lo malo que trajo la pandemia, a su vez, a nivel de actividad legislativa, creo que ha sido positivo. Porque se han instrumentado nuevas tecnologías, nuevos métodos de sesionar, que ha hecho que este año el Congreso de la Nación, la Cámara de Diputados, ha tenido la mayor cantidad de sesiones en los últimos 8 o 10 años. Eso significa que ha tenido mayor producción de leyes, se aprobaron unas 66 leyes, ha tenido una cantidad de reuniones de comisiones, más de 320 y pico de reunión de comisiones, expositores, 180 y pico de funcionarios públicos han expuesto en la Cámara de Diputados. Es decir, la actividad legislativa ha sido muy intensa, muy activa, y eso es producto de la nueva plataforma, ¿no es cierto?, que esto de sesionar virtualmente creo que ha sido algo positivo que ha traído esta pandemia, ¿no es cierto?, porque hemos tenido 15 sesiones virtuales,
hoy en día estamos haciendo en forma mixta, lo que nos podemos asistir por razones de edad o por razones de enfermedad, lo seguimos haciendo en forma virtual. Yo, todas las últimas sesiones que la mayoría han hecho presencial, yo lo he hecho en forma virtual. Así que creo que es un sistema que ha funcionado bien y que creo que vino para quedarse, ¿no? Uh-huh. ¿Y cree que este año se va a mantener no el sistema de trabajo, porque usted bien dice vino para quedarse, pero el ritmo que viene trayendo la Cámara de Diputados, considerando también que 2021 es un año electoral? Sí. Yo creo que se puede mantener. Con este sistema de sesiones virtuales, yo creo que se puede mantener una actividad ardua, ¿no es cierto?, intensa. No creo que tenga que haber parate como generalmente existe en todos años electorales, donde a un diputado del interior le cuesta asistir a sesiones presenciales por razones de su actividad política, por el año electoral en que uno vive. Creo que con este sistema de sesiones virtuales, creo que es posible seguir con un ritmo en el cual veníamos teniendo o tuvimos en el año 2020, ¿no? Y además no se sabe cuáles van a ser las condiciones que se nos impongan, sobre todo en algunos distritos donde los casos están creciendo estrepitosamente, de modo que gran parte de aquello que uno pensó que había quedado atrás, la verdad es que la realidad nos está imponiendo otro ritmo, por más que querramos hacer de cuenta que no existe, la pandemia sigue azotando y tiene un derrotero que es imprevisible. Entonces me parece que hay gran parte de todo este sistema ya dispuesto y que ha demostrado ser muy eficiente, que evidentemente va a tener que ver mucho sobre este año 2021. Sí, lamentablemente esta segunda ola que decían o se pensaba que iba a venir allá por el mes de febrero o marzo, creo que se nos está adelantando. Tenemos rebrotes en muchas provincias, en mi provincia también estamos teniendo 250, 260 casos por día, es un número alto. Tenemos ya casi 300 muertos y lamentablemente el descontrol que se tuvo este fin de año en todas las provincias, entiendo yo, Corrientes no fue la excepción, donde ha habido una masiva concurrencia a lugares públicos. Da temor a que esto se recrudezca y, bueno, lamentablemente uno no sabe con qué nos vamos a encontrar en un futuro. Esperemos que con la vacuna se pueda un poco paliar esta situación, pero es preocupante porque entiendo yo que vamos a tener todavía un año muy difícil y eso va a hacer, ¿no es cierto?, que tal vez la Cámara de Diputados tenga que volver a las sesiones netamente virtuales como las del principio. Claro, diputado. Como ha sido al principio del año, porque si los casos se reproducen como viene siendo hasta ahora, lamentablemente vamos a tener que dar pasos atrás. Le hago una consulta. ¿Corrientes está desfasado con el calendario electoral respecto a gobernador? ¿Este año hay elecciones de gobernador? Claro, y eso ya, ya tiene fecha con eso. No, la fecha va a ser más, calculo yo, en el mes de septiembre, porque la Constitución de nuestra provincia dice que las elecciones no pueden hacerse a más tardar 3 meses antes de la renovación de autoridad, o sea que el mes más próximo es el mes de septiembre para poder hacer las elecciones a gobernador. Pero este año sí tenemos elecciones a gobernador y de legisladores, senadores nacionales, diputados nacionales, legisladores provinciales, intendentes, es decir, una elección completita. Y también en medio de esta pandemia, ¿no? Y también las PASO nacionales. También las PASO nacionales, bueno, no sé qué va a pasar con las PASO. Hay una idea, un proyecto de suspenderla este año, la cual yo comparto. Así que, bueno, veremos cómo se... ¿Pero dan los tiempos para que se suspenda? ¿Sería posible ese deseo, por lo menos suyo? Entiendo que sí, entiendo que los tiempos todavía dan, ¿no es cierto? En la medida que el Poder Ejecutivo envíe el proyecto en este periodo de extraordinarias, entiendo que sí, que los tiempos dan de suspenderlo, porque daría tiempo a las distintas provincias
de distintos sectores, ¿no es cierto?, a partidos a realizar sus elecciones internas para elegir los candidatos, tanto a diputados o senadores nacionales, como era antes, con sus internas partidarias, ¿no es cierto?, cerradas, donde cada uno elegía sus candidatos. Es decir, acá en Corrientes, por darte un ejemplo, nosotros tenemos pendiente una interna, primero para elegir cargos partidarios, porque nuestro partido está intervenido, y segundo para elegir cargos electivos, tanto ya sea gobernador como legisladores, intendentes. Así que si se produce la suspensión de las PASO, también se tendría que incluir la elección de los candidatos a legisladores nacionales. Ahora, diputado, ¿hay una indicación política de aquí de Buenos Aires, de la Casa Rosada específicamente, de que va a haber lista de unidades en el oficialismo para las candidaturas nacionales el año que viene? ¿Eso en Corrientes se puede verificar? ¿Se pueden sentar a una mesa y acordar las candidaturas? Sí, se puede dar, pero la convocatoria a las elecciones internas es necesaria, ¿no es cierto? Si se hacen las PASO, obviamente que cada uno tiene la posibilidad de presentarse, y aquel que tenga ambición a ocupar un cargo legislativo, también para elegir los demás cargos, las internas hay que convocarlas. Después de ahí a buscar una lista de consenso, una unidad, ya bueno, creo que todo el mundo viene trabajando en eso, porque este año hacer una interna me parece que va a ser muy dificultosa, ¿no es cierto?, en este medio de esta pandemia, donde se tenga que movilizar a tanta gente para votar. Me parece que en mi caso, a mí me parece un despropósito, pero bueno, las leyes están y hay que cumplirlas. Diputado, usted es contador público, ¿verdad? Sí. Es contador público. Bueno, recién entró al Congreso un nuevo proyecto para hacer una modificación o tener algunos cambios con respecto al monotributo. ¿Cree que ahora vamos a tener No tengo conocimiento. Pero bueno, hace un ratito entró un proyecto del Poder Ejecutivo que tiene que ver con las categorías más altas de monotributo, que bueno, ya evidentemente va a ser incorporado en extraordinarias. ¿Cree que viene el momento económico del Congreso después de haber tratado la movilidad jubilatoria, el aborto, muchos temas variados? ¿Cree que ahora viene la agenda económica fuerte para el Congreso? Entiendo que sí. Entiendo que el Congreso tiene que ocuparse este año, ¿no es cierto?, de sacar todas aquellas leyes que hagan a la reactivación económica real. Es decir, que el país se ponga de pie, como dice nuestro presidente en principio, y dotarle de los mecanismos necesarios, ¿no es cierto?, para que esa reactivación sea realmente exitosa, porque entiendo que sí, que es un año donde la economía va a ser fundamental, ¿no es cierto?, porque hemos pasado un año realmente calamitoso, un año realmente difícil, y bueno, este es el año donde tenemos que empezar a recuperarnos. Esperemos que la pandemia nos deje, que efectivamente es el contexto más difícil el que tenemos que enfrentar este año también, porque aquel que pensó que esta cuestión estaba librada, estaba olvidada, se equivocó. Sí, totalmente, nos equivocamos. Muchos pensamos que este año que viene iba a ser un año ya más tranquilo en materia de sanitaria, pero por lo que vemos y por los números que se están dando, creo que va a ser, este bicho es difícil de sacarlo. Claro. Hay que apelar, ¿no es cierto?, a la responsabilidad ciudadana, a la responsabilidad de cada uno de mantener el distanciamiento, lo que ya es hasta cansado de escuchar, pero el lavado de manos, el distanciamiento, el uso de barbijo, creo que es fundamental, porque lamentablemente si uno no apela a este tipo de responsabilidades, vamos a tener un año muy, muy complicado y muy difícil, y eso va a hacer que la economía también tarde mucho más en poder recuperarse, ¿no? Desde ya. Diputado Romero, gracias por este contacto con nosotros, que siga teniendo buen año. No, al contrario, muchas gracias a ustedes, y también desearle un año muy próspero. Gracias a ustedes.
Gracias. Creo que nadie imaginó que el recrudecimiento de la pandemia iba a llegar tan temprano y entonces, obviamente, ese deseo y esa necesidad de la reactivación económica, productiva del país, bueno, está puesta en juego en un contexto sumamente difícil, un contexto mundial sumamente difícil. Y en este sentido, gran parte de lo que puede llegar a ser el motor de la economía es la economía del conocimiento, son las industrias basadas en el conocimiento y en la ciencia, y se espera también que un mayor porcentaje del PBI asignado a la ciencia y la tecnología sea de alguna manera la que pueda desde el sector público, por un lado, pero también con la economía del conocimiento desde el sector privado, poner en marcha todo otra vez, ¿no? Exactamente, ese puede ser uno de los temas que ya estamos anticipando, seguramente que este incentivo a la ciencia y la tecnología con un plan a 10 años para ir aumentando el porcentaje del PBI del presupuesto que está destinado a la ciencia y la tecnología, un crecimiento, ayer nos explicaron, un crecimiento del 2.5 veces de lo que está hoy la inversión en ciencia y tecnología. Así que ese es un proyecto que ya tiene media sanción del Senado y se está esperando la aprobación. No, todavía no tiene media sanción del Senado. No. Es de la Casa, es de la Cámara de Diputados. Pero que no llegó todavía a colarse en el tema. Estaba en la sesión, claro. En un temario de sesión, pero no se llegó. No llegó a tratar porque hubo un montón de cuestiones de privilegio. Fue una sesión muy polémica y larguísima. Exacto, fue la sesión que empezó demorada y obviamente dejó... Bueno, y como explicaba Daniela, esta sesión del 19 y 20 que se viene ahora en enero, uno de los temas es biocombustible y el segundo tema que se empieza a confirmar es el del financiamiento de la ciencia y tecnología. Sí. Es decir, que estos dos temas ya están un poco metidos en la primera agenda de la Cámara de Diputados para este 2021. Recordemos que es llevar a 1% del PBI el financiamiento de la ciencia y tecnología del sector público y que, bueno, actualmente está en el 0,4, digamos, del financiamiento del PBI. Es decir, es un aumento sustancial para ese sector. El financiamiento privado, como vos lo dijiste, Melina, corresponde a la Ley de Economía del Conocimiento. De Economía del Conocimiento. Susana Landricini hablaba sobre este tema. Nosotros trabajamos dos proyectos en la comisión correspondiente, uno del diputado José Luis Ricardo, con coautores de Juntos por el Cambio, y uno que lleva, encabezado por la diputada Claudia Bernaza, que lleva la firma nuestra del Frente de Todos. Finalmente se trabajó en uno solo, tratando de confluir en las posturas del distinto componente de los artículos. Y lo importante, que si lo toma el Poder Ejecutivo, es que se da un compromiso de ir aumentando anualmente los fondos del Producto Bruto Interno destinados a la investigación científica, tanto básica como aplicada, como así también la transferencia tecnológica para la innovación productiva, que es una base para la mejora de productividad, para la generación de ingresos, para el mejor posicionamiento de las actividades industriales y de servicios calificados dentro del sistema económico a nivel nacional y si estamos en relación con mercados externos. Esto va de la mano también de la Ley de Economía de Conocimiento, ¿verdad? Que incorpora un reconocimiento importante a las empresas del sector, tanto las que producen servicios y desarrollos informáticos, desarrollos de software, como las que hacen hardware, como las que incorporan procesos con estas nuevas tecnologías dentro de etapas de la producción industrial o de otros servicios, como la logística, por caso. Además, la ley compromete avanzar en mejoras en las remuneraciones de los investigadores becarios y becarias. La ley compromete dar, digamos, énfasis a la cuestión de género, para dar las mismas oportunidades a mujeres que a hombres dentro del sistema científico y tecnológico. Y también sobre este tema tenemos la palabra del diputado Ricardo, porque particularmente cuando parece que no se ponen de acuerdo en nada, en este tema los distintos colores políticos pueden estar de acuerdo para aprobar este proyecto de ley.
Creo que estamos dando un salto cualitativo impresionante en muchos aspectos. Por una parte vamos a tener una ley con una previsión del financiamiento de todo el sistema de ciencia, tecnología e innovación. Eso va a implicar en términos, digamos, de inversión, 3.000 a números de hoy, donde el PBI no es el mejor que debiéramos tener, pero es casi 3.500 millones de dólares de inversión en los próximos 10 años, es decir, un aumento de 3.500 millones de dólares de la inversión actual, que es del 0,28% del PBI al 1%, por lo tanto casi 2,5 veces en poco más de una década. Después están las cuestiones de que se pone en marcha, y la ley lo dice muy explícitamente. Los objetivos de esta ley se incorporan al Plan Nacional de Ciencia y Tecnología, que lo tenemos incluido en la ley desde el año 2001, pero que no lo hemos ejecutado como tal. Es decir, que cuando venga el presupuesto para todo el sector de ciencia, tecnología e innovación, en el presupuesto nacional venga acompañado con un plan. Se va a involucrar el Congreso, las dos comisiones de ciencia y tecnología del Congreso, de ambas cámaras, en el seguimiento de la inversión de ese plan. Eso es muy importante cualitativamente. La cuestión de género que se dijo, no solo hombres y mujeres, sino todo el colectivo de género. En eso es absolutamente progresista. Pertenezco al sistema científico hace muchos años, de manera que sabemos bien las cuestiones que tenemos en el debe para la ciencia desde hace muchas décadas. Y por lo tanto no puede haber ninguna cuestión ni personal, ni ninguna mezquindad circunstancial que pueda interponerse en sacar la ley. No hay ninguna cuestión que pueda interponerse en sacar la ley. Yo creo que evidentemente para todos es muy importante, sobre todo porque con la obra pública, toda la cuestión también vinculada a la ciencia y la tecnología pueden ser los caballos que tiren un poco del carro de una Argentina que está pasándola mal. Y un dato político, 2 diputados van a estar sentados en la mesa nacional que tiene que definir el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología. Es decir, si se va a sacar una ley de financiamiento, se lo va a aumentar de aquí a 2032, bueno, ¿en qué se va a gastar? Claro. Bueno, 2 diputados de esta casa van a estar, digamos, en esa mesa que va a planificar, claro, Ricardo es uno de ellos, planificar y controlar luego el gasto, ¿no? Sí. Es un tema importante y hay más temas para seguir contándoles a ustedes, pero eso lo hacemos dentro de un ratito porque ahora hacemos una pausa cortita y ya venimos con más. La voz de los diputados. La voz de las diputadas. La voz de la oposición. La voz de los que quieren cambiar la realidad. La voz de los que quieren una Argentina mejor. Tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. El otro día falleció una chica joven. Sin antecedentes. Sin enfermedades preexistentes. Creo que la gente se olvida que esto le puede pasar a cualquiera. Necesitamos que se tome conciencia, que cada persona que se muere es una pérdida para sus familias. También lo es para nosotros. Los médicos estamos poniendo más que trabajo para salir de esta. Estamos poniendo el corazón. Estamos poniendo todo. Necesitamos que cada uno, desde su casa, haga su parte. ¿Cómo le va? Buenas noches, esto es DTV, el resumen. Pensar en un régimen que tenga sustentabilidad en el tiempo, que sea garantía, por otra parte, obviamente, de los saberes de los jubilados y pensionados. Los jubilados, cada vez que un gobierno plantea una reforma previsional, toqueteando por la situación que fuere la fórmula, los jubilados y las jubiladas en Argentina pierden. Estamos planteando una salida para arriba, para mejor, para efectivamente recuperar y devolver 2 cosas. Las mejoras de los ingresos en general de jubilados y de trabajadores y una apuesta
a la mejora de la economía en general. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. El virus nos testea a nosotros. Quiere saber si aprendimos a cuidarnos y así cuidar a los otros. Respetá los 2 metros de distancia. Bienvenidos, esto es DTV, el periodismo en el Congreso. La verdad que el Congreso estuvo a la altura de los acontecimientos, fue el centro de la escena nacional, como corresponde. Las elecciones PASO del año que viene van a costar 13.000 millones de pesos. Esos 13.000 millones de pesos podrían ser asignados de manera directa a sustentar beneficios para las pequeñas y medianas empresas. Estamos ante un escenario hoy muy difícil, una Argentina que no creció, que muy probablemente el año que viene no tenga las perspectivas que uno espera o que desearía porque todavía no está resuelta la pandemia. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Formas correctas de usar el barbijo casero. Lávate las manos antes de ponértelo. Ajustalo a las orejas. La nariz y el mentón van adentro. Usalo al salir de casa, en el trabajo, en los momentos de descanso. No lo toques. Lávalo al regresar. Volvé a lavarte las manos con agua y jabón. Usar barbijo casero es responsabilidad de todos. Toda la actividad parlamentaria de la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados de la Nación, la información es mucha. La cobertura del tratamiento político de leyes. En el recinto. En pasos perdidos. La opinión de los protagonistas. En comisiones. En los despachos. El día a día de los diputados y diputadas de la Nación. Y nosotros tenemos la mejor información. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Él se llama Fernando, 52 años, pero a veces puede llamarse Nacho Fútbol y tener 14. Otros días puede ser Iván Leyenda, fanático de los juegos online, o también @Sabritrap. Nacho Fútbol, Iván Leyenda y @Sabritrap son la misma persona, un acosador. El grooming es el acoso sexual contra niños, niñas y adolescentes por parte de un adulto a través de medios digitales. Los abusadores utilizan perfiles falsos para captar a sus víctimas en Internet. Habla en familia sobre grooming. Contales la importancia de proteger sus datos personales. Infórmate más en argentina.gov.ar/grooming. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Toda la información parlamentaria la encontrás acá, en DTV, el periodismo en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Otro de los temas polémicos que va a traer cola es el del etiquetado frontal, a donde hay un grupo de diputados que está muy preocupados con que efectivamente salga, con educar al consumidor, con que haya una verdadera conciencia y una educación sobre qué comemos cuando consumimos determinados alimentos, y otros que sobre todo pertenecen a provincias productoras de azúcar dicen no sale ni loco esto. ¿Ustedes qué piensan que va a pasar? A mí me da la impresión de que el debate se maduró bastante en el Senado, por lo cual acá también en la Cámara de Diputados se tiene que tratar. Y me da la impresión de que se están generando consensos porque, bueno, los que planteaban los diputados de las provincias azucareras, sobre todo Tucumán y alguna otra, Melina, eran, por ejemplo, temas de cuán grande era la etiqueta, qué información se le iba a poner. Si había que esperar un tiempo más a que, por ejemplo, acordar una reglamentación conjunta con el Mercosur o no.
digamos, en la Argentina se iba a cortar sola. Mira, hoy leí un reportaje que tiene un tiempo que le hacían a Narda Lépez, que es una de las militantes a favor del etiquetado frontal, y decía, ustedes saben, por ejemplo, que Argentina está liderando el ranking de los consumidores de bebidas azucaradas. Esto antes, este lugar, no prestigioso precisamente, lo lideraba México, pero gracias al éxito del etiquetado frontal se logró tomar mucha conciencia respecto al consumo de bebidas azucaradas, que son las llamadas calorías invisibles. Exacto. Y ella decía, y a mí me parece muy interesante este punto de vista, ¿quién podría oponerse desde el punto de vista, digamos, del sentido común, no del sentido comercial, a decirnos de qué están hechos los alimentos si supiéramos que esos alimentos consumidos a lo largo del tiempo a un niño hoy le produciría un problema concreto de salud? Ayer el diputado Pablo Yedlin, uno de los entrevistados, ayer dio algunas pistas de cómo viene el trabajo en diputados. Vamos a recordar, el diputado Pablo Yedlin preside la Comisión de Salud, tuvo un trabajo... Azucarero Yedlin. Claro, es de Tucumán, es médico, dijo que es pediatra, dijo que como representante de Tucumán... Perdón, estaba preguntando algo a Gustavo justo de Ponchal. Te está diciendo con nosotros, ahora después me lo contesta, pero me contesta por acá, por la cucaracha. Exactamente. Pablo Yedlin, todos los condimentos. Es tucumano, que es la provincia de donde vino el rechazo en el Senado. Sí. Es pediatra, preside la Comisión de Salud. Nos decía, primero, que él como pediatra está de acuerdo. Por supuesto. Que está de acuerdo. Pero nos dio una pista política que tiene que ver con que es muy restrictiva la ley, que van a pedir algunos cambios, algunas modificaciones, porque de venir de no tener nada, porque ya recordemos, países como México, como Uruguay, como Chile, como Chile Perú, también, exactamente, sí. Son cuatro modelos que vienen funcionando bien. El proyecto que se aprobó en el Senado es más restrictivo que todos Pero esos. ¿restrictivo en qué sentido, Dani? ¿Podés adelantar? Lo que él indica es el tema del octógono y lo visual, y en cuanto a lo que tiene que ver con la publicidad también, es muy restrictivo. Y bueno, hay reclamos de las empresas también. Entonces, lo que apuntan quienes están en contra también tiene que ver con los puestos de trabajo de la industria alimenticia. Claro, pero esto se equipara, no sé qué piensan ustedes, a toda la discusión que trajo aparejada la cuestión de la industria tabacalera versus las restricciones en materia de publicidad y cómo se metieron de lleno para decir, bueno, está perfecto que esto afecta, aparte acá nuestro país es un país muy tabacalero, de mucha producción de tabaco, entonces obviamente esto afectó a un montón provincias que es una de las producciones, en el norte sobre todo. Exactamente. Y bueno, sí, pero si eso termina en un veneno para la humanidad toda, digo, ¿cómo podemos dejarlo librado al azar? Esa es como la parte donde yo digo, me parece que lo que tiene que primar es el bien común de la sociedad. Hay consenso sobre el tema, eso es lo que dice Mariano, de que está maduro el debate, se avanzó una vez que ya tomó estado parlamentario, ya se está hablando en el Congreso, ya recibió media sanción. Es como difícil volver atrás porque también empiezan las sospechas, porque vuelve para atrás, a quiénes son los interesados en que esto no se apruebe. Bueno, no te digo que estos... influencers gastronómicos ya han denunciado concretamente presiones por haberse adherido, diciendo que las empresas estaban fuertemente haciendo lobby para que no salga, incluso para aquellos que tienen, digamos, que están en la industria del entretenimiento y que la industria de la gastronomía termina siendo un ingreso directo y la amenaza es la del retiro de pauta publicitaria, bueno, obviamente esa es una amenaza, el retiro de la pauta publicitaria que involucra a muchos actores. También tiene que ver con, bueno, me voy a producir a otro país del Mercosur, por eso también quieren que esté la normativa muy clara con respecto a cómo se comparte la normativa con los países vecinos, porque si yo en Argentina voy a tener algo muy restrictivo, con muchos octógonos, que no podés comprar nada, y lo que viene en Brasil se producen cosas que no tienen que ver con las restricciones de Argentina. Con respecto a lo que habías dicho del tabaco, ya pasó esto. Claro. Digamos, porque las tabacaleras pusieron este aviso cuando se sancionó la ley aquí en Argentina, pero ya en el mundo se aplicaba. Y los que hacen tabaco de exportación, digamos, en el empaquetado ya lo tenían que poner. Lo mismo sucede con los alimentos argentinos. Exacto. Los que hacen productos de exportación ya tienen que poner hoy el famoso octógono para sus productos en el exterior, en mercados. O qué tipo de carne se está exportando, también. o qué contenido tiene el aceite de oliva. Por lo cual no es un procedimiento que la industria desconozca.
digamos, se puede aplicar fácilmente. El tema es, la discusión aquí en diputados va a ser por qué cantidad de restricciones va a tener la ley para, digamos, el etiquetado frontal, o si se puede aliviar un poco eso. Y aparte podés ir por reconversiones dentro de tu producto también, modificar algunas cuestiones de la fórmula. Obviamente, supone una inversión. Sheldon comentaba, por ejemplo, cómo fueron cambiando las dietas, en primer lugar, lo que tiene que ver con la pobreza y dejar de lado la carne, el pollo o lo saludable como las frutas y las verduras para pasar a comer harinas, que eso también es que tiene que ver con la situación económica también, y otras costumbres como darle un postrecito a un chico que hoy es una golosina. Y antes era, una abuela te decía, no, dale el postrecito, y que tenía que ver con la publicidad y con lo que era visto como nutritivo. Absolutamente, y todo lo que viene aparejado con los azúcares. Los azúcares en términos de premio, vas al cumpleaños, la bolsita, te portaste bien porque te vacunaron, el caramelito, y todo está asociado desde lo cultural con que el dulce es el premio, y nosotros tenemos uno de los índices de obesidad infantil más importantes de la región, y es cerca del 40% entre los nenes de 5 a 17 años. Es un montón. Escuchamos lo que decía Karim Alume sobre este tema. Nosotros hemos tenido experiencia de estos lobbies en diferentes circunstancias que tienen que ver con la producción de alimentos. Recuerdo en algún momento con una ley impositiva anual donde se diferenciaban las gaseosas que tenían azúcar y las que no con respecto a la carga impositiva. En la misma sesión se generó una presión muy importante para que no hubiera esa diferencia que favoreciera a las bebidas gaseosas que no tenían azúcar. Así que desde ahí a lo que fue una ley de etiquetado frontal, que es una ley, creo yo, de las más importantes que tiene este siglo en el mundo, que tiene que ver con la información para el consumo y principalmente para el consumo, para ser cada uno actor del propio cuidado de su salud. Nosotros vimos algo, no sé si curioso en el Congreso, porque la verdad que en el Congreso se han visto muchas cosas, pero el propio bloque de Cambiemos ofreció tratarla en conjunto, y de los 116 diputados, cuando votamos todos, terminaron solamente 8 acompañando ese pedido. Hay cierta resistencia a brindar al consumidor, no solamente en esto, sino que también lo veíamos nosotros y lo hemos trabajado muy fuertemente en lo que tiene que ver con las redes sociales. Brindar información al consumidor, pareciera que el mercado no está dispuesto a brindar esas herramientas al consumidor. La información al consumidor en cuanto a también, una cuestión básica es cómo nos alimentamos, que el día de mañana esto tiene aparejado enfermedades de las que nosotros como argentinos, por nuestra cultura, sabemos mucho. Sabemos mucho de obesidad, sabemos mucho de presión arterial, vinculado también a los alimentos. O sea, no es una cuestión solamente de a ver si el osito que está pegado en el envase de los cereales genera mayor atracción para los niños, y entonces no podemos asociar un osito con un producto que es malo para la salud. Estamos hablando de cuestiones muy graves, muy serias, sobre los que otros países verdaderamente han dado el salto, han avanzado con esta ley del etiquetado frontal y se cambiaron pautas de consumo. Igual el trabajo de fondo, como decías, Melina, es cultural, ¿no? Es que los padres puedan llevar a sus hijos a una alimentación saludable y que eso se transforme después en un hábito de vida. Esto de tomar un vaso de gaseosa que tiene no sé cuántas cucharadas de azúcar que supone eso, bueno, eso es un perjuicio para la vida saludable de cualquier persona, no solo de los chicos. Sí, ¿no? Pareciera como que de alguna manera de todas las enfermedades posibles, la obesidad es una que por algún motivo pasamos por alto. La obesidad y algunas enfermedades que van de la mano con los malos hábitos alimentarios los pasamos simplemente por alto, pero que después, por ejemplo, solo como para traer un dato, a lo largo de esta pandemia, para los pediatras fue uno de los principales motivos de consulta, porque los pibes quedaron adentro de la casa, sin actividades, conectados a las pantallas, sin moverse, comiendo todo el día, porque es una manera de mitigar la angustia. Y hoy a mí me contaba profesionales de la salud que es uno de los principales motivos de consulta. Uy, de repente mi hijo en la cuarentena engordó 9 kilos, 5 kilos, 6 kilos. Y es muy peligroso para esa primera infancia. Ni que hablar de los malnutridos, ¿no? Y ni hablar también de los adultos que han engordado eso durante la pandemia, por esa falta de actividad también, porque también
estamos en un régimen de vida en que, digamos, todo se puede obtener a través de esto, ¿no? Sí. No hay, digamos, no hay que hacer tanto esfuerzo para que alguien llegue hasta la puerta de tu casa y deje un pedido. O los chicos compran los juegos a través del teléfono. Sí. Es decir, y eso, si no se equipara, si hay cada vez más sedentarismo y no se equipara con una alimentación saludable, bueno... Antes había que ir a buscar la tarea lo del compañero en la bici. Sí. Y ahora la mamá en el grupito de WhatsApp le pide la tarea a la mamá y listo. Y ya está. Y bueno, y así un montón de actividades. El proyecto de etiquetado frontal o de ley de promoción de la alimentación saludable, así es el nombre formal, también contempla la alimentación en los colegios. Algo que se está trabajando. Un montón. Los kioscos saludables. Exactamente, sí. Se está trabajando, pero por jurisdicciones, tratar de evitar la oferta chatarra en el colegio, que los chicos, sobre todo que no están bajo el control de los padres y por ahí tienen plata y eso ya los entusiasma, entonces revientan el kiosco del colegio. Entonces, de hacer desde el comedor, los chicos cada vez pasan más horas en el colegio, que haya opciones saludables. Ni que hablar, que es un tema que también estuvo, digamos, ya que hablamos de lo que es promover la alimentación saludable, estuvo muy en boga cuando se dispusieron los productos que contenían no solo la canasta básica, sino los precios cuidados. Bien. ¿Se acuerdan que se decía, eran precios cuidados, pero que no cuidaban nuestra salud? O sea, que aquellos que estaban incluidos, nunca había una opción sin TAC, nunca había una opción sin azúcar, y que todo eso en general, además, todo lo que es la línea verde de productos, son más caros. Es caro. Lo cual, también tendría que de alguna manera regularse o incluirse en los precios cuidados o los precios con onda algunos productos alternativos que permitan que de verdad terminemos con el bolsillo también impulsándonos a una alimentación más saludable, porque todo el mundo dice, a ver, están de moda las dietéticas, los almacenes saludables, perfecto. Pero es carísimo comer así. Sí, es carísimo y a veces me da trabajo también, porque para comer la verdura hay que prepararlo, entonces hay días que no tenés tiempo y entonces salís con una opción rápida. Demanda tiempo que a veces no tenemos, entonces es una disyuntiva permanente de entre comer bien o hacerlo rápido. Y no perder guita en el intento. Además, si es como para ponerle un título moderno. Igual es mejor eso a terminar tomando una pastilla dentro de 15 años, no está tomando café Espesapia, por ejemplo, desde esta semana. Llevo 15 días. Lleva 15 días. Bueno, pero bueno, son hábitos que además yo creo que así como todos empezamos a mirar más nuestra casa, también estamos mirando más nuestro cuerpo y por lo tanto tenemos más tiempo para pensar que, bueno, ¿qué vamos a hacer por los próximos 10, 15 años respecto a las grasas que comemos, la sal que consumen los argentinos? Además, bueno, ese va a ser uno de los octógonos, lo que tiene que ver con la sal sodio. Es uno de los consumos. Los argentinos consumimos mucha más sal que cualquier otro país de la región, sí. y es peligrosísimo porque deriva en enfermedades cardiovasculares. Pero bueno, todo lo que tiene que ver con cambios. ¿Recordás cuando se dispuso que no podían poner el salero en la mesa? Bueno, ya ahora o el pan también. Ahora te resulta natural, que de última si lo querés pedir, te lo alcanzan. O los menús para celíacos. Los menús para celíacos, las opciones saludables. Todos los cambios tienen siempre una resistencia. Y cómo no le voy a poder Pero poner también, sal. ¿sabes qué, Dani? Yo estoy pensando, por ejemplo, algo que es similar fue lo que pasó con la ley de talles. ¿Y quién la cumple? ¿Quién cumple la ley de talles? Nadie. No. Nadie cumple la ley de talles. Y aparte tienen el descaro de decirte, no, para vos no hay. No, para vos que tenés un cuerpo X, que para ellos no son el cuerpo modelo, me quedo solo en este modelo. Eso está prohibido. Eso está prohibido y no lo revisa nadie, no lo denuncia nadie tampoco. A la inversa, hay negocios que publicitan que venden talles grandes, pero son los menos, ¿no? Digamos, hacen también de eso su fuerte. Como la mayoría del mercado no lo habilita, bueno, hay negocios que sí lo hacen. Claro, exacto. Y también en algún punto, digamos, no quiero decir que es discriminatorio, pero bueno, que vos, digamos, con determinado cuerpo tengas que ir especialmente a una boutique, está mal. Vos tendrías que poder ir a cualquiera a vestirte. A vestirte aparte, dicen, y está muy bueno porque es a vestirte a la moda. Está mal esto que talles especiales, nada. Me calenté. Así que lo escuchamos a Yedlin, médico, diputado, sabe de vacunas, sabe de todo, y también habla desde una provincia azucarera sobre esta cuestión de la alimentación saludable.
Yo creo que hoy no se puede discutir la necesidad, como se venía expresando entre ustedes, de una advertencia, de un etiquetado frontal de advertencia, que es lo que más o menos tiene que ver con esto de los octógonos. Hay otras versiones, digamos, gráficas, pero al parecer el octógono este negro es el que más utilidad le ha dado como advertencia a la población. Tiene que ser clara, no puede estar mezclada en el medio de múltiples numeritos chiquititos en la parte de atrás, porque es imposible para la gente de esa manera saber. Hasta ahí estamos de acuerdo. Sí nos parece que, entendiendo que esto, por supuesto, que va a generar cambios no solamente en el etiquetado, sino también en las propuestas de venta, en el marketing de un montón de empresas en la Argentina, tenemos que discutirlo con seriedad. Y sobre todo hay muchas empresas que tienen sede acá y también en Brasil, sí, sede acá y también en Uruguay, en Chile, y que han planteado que esto le genera ciertas complejidades. Nosotros en el Mercosur, la primera reunión que hubo, uno de los temas que se tocó fue el tema de etiquetado frontal, y se emplazó al Mercosur a que en 6 meses, a partir de esa reunión, o sea, en junio, todos los países tendrían que haber armonizado un sistema de etiquetado frontal. Me parece que eso es un tema importante porque la ley que se preveía o que viene del Senado a Cámara de Diputados y con la cual nosotros en general estamos de acuerdo, pero tenemos algunas observaciones en particular. Una de ellas es justamente que la ley no prevé ningún sistema de armonización con el Mercosur. Yo me acuerdo un grupo de jóvenes argentinos, ya que hablamos de economía del conocimiento, de ciencia y tecnología y de alimentación saludable, que desarrollaron una aplicación que dio mucho que hablar, porque lo que hacía precisamente era esto que decía Yedlin recién, traducir las etiquetas, porque vos por ahí podés tener la información nutricional en la parte de atrás de la etiqueta, pero después la lees y no se entiende un pomo, porque ¿cuánto es tanto porcentaje de sodio? No, te tienen que decir si es alto, si es bajo, si es saludable, si no es saludable. Y esta aplicación que habían desarrollado estos jóvenes argentinos, científicos nuestros, permitía eso, que vos con un código de la alimentación, el código de barras, podías pasarla por el escáner del celular, viste el código QR, y te traducía la etiqueta. Era fantástico y además muy utilizado porque un montón de cosas, y te iba contando las calorías diarias. Entonces de esa manera, o sea, bueno, si yo me voy a comer tantas galletitas de este paquete, escaneabas el paquete y decía, mejor no. Me como una. Está del otro lado el diputado Bormioli. ¿Cómo le va? Sí. Hola, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va? Gracias, buen año. Dije bien, Bormioli, es Bormioli, perdón, no pronuncié bien la M. Gracias por estar ahí del otro lado. Bueno, estamos hablando sobre todos los proyectos que podrían llegar a entrar en este periodo extraordinario, que entró hoy de la modificación del régimen de monotributo, el tema de la reforma de la justicia, el etiquetado frontal. Bueno, parecen un montón. ¿Entrarán todos? Bueno, veremos. En la última sesión, el presidente de la Cámara, Sergio Massa, planteó como fecha tentativa la semana del 18, 19, 20 de enero la posibilidad de una sesión extraordinaria. También públicamente habló de la ley de biocombustibles. Claro. Así que hay varios temas ahí, algunos temas que se fueron incorporando en el transcurso del año y que después el Ejecutivo también los planteó para extraordinaria. Hay algunos temas que quedan pendientes y que bueno, seguramente que en el mes de enero vamos a tener sesión y también en febrero para ir avanzando con la agenda que tiene nuestro gobierno y que tiene el Congreso, ¿no? En este caso extraordinaria, más que nada es la agenda que manda el Ejecutivo. Así que seguramente la semana que viene tendremos mayores novedades. ¿Qué tal, diputado? Buenas tardes. Daniela Mosetic lo saluda. Mayores novedades. Hubo ya un anticipo de Sergio Massa que entre el 19 y el 20 ya se va a ir delineando la primera sesión. Pero ¿se entiende por esto que la semana que viene arranca el trabajo en comisiones, las primeras convocatorias para ir charlando el temario? Yo creo que va a ser, como te decía, principalmente a partir del 18, puede ser 15, 18 de enero, que se empiece a trabajar más en distintas comisiones para, bueno, emitir dictámenes y que se traten en sesión en esa semana, ¿no? Por lo que expresó nuestro presidente de la Cámara. Más allá de que en este marco estamos todos
trabajando, estamos todos comunicados los diputados entre sí, obviamente, también con el Poder Ejecutivo, o llevando adelante gestiones. En el caso mío acá en Pergamino, estamos la semana que viene esperando la presencia del ministro de Obras Públicas, Gabriel Catopodis, que bueno, justamente por la agenda parlamentaria no lo pudimos hacer antes y por la agenda del ministro, con lo cual se fue corriendo y la semana que viene, si Dios quiere, lo vamos a tener acá en la región, en Pergamino, en Colón, recorriendo obras de la autopista 8, la autopista como se conoce, Pilar Pergamino, y anunciando otro tipo de obras para la región. Así que es un gobierno que no descansa, es un gobierno que bueno, terminamos el 30 de diciembre las sesiones y estuvimos en Quinta Olivos con el presidente y con el presidente de la Nación, con el jefe de gabinete, con el presidente de la Cámara, con nuestro presidente de bloque, Máximo Kirchner, en Olivos. También, si bien despidiendo el año, fue más bien una reunión de trabajo, de un análisis que hizo nuestro presidente de la Nación y que pudieron hacer distintos colegas de nuestro bloque. Así que, más allá de lo que siempre enero es un mes que algunas veces se rebajan los cambios, por decirlo de alguna manera, estamos todos muy activos trabajando, no solamente en la agenda parlamentaria, sino también cada uno en su lugar de origen, ¿no? en su terruño, de cara a la gente, y a los problemas que existen o a las gestiones que se vienen llevando adelante del Poder Ejecutivo, ¿no? Buenas tardes, diputado. Hablaba recién de la Ruta 8. Esa reparación la inició el gobierno anterior, la continúa el actual gobierno. ¿A qué altura de la ruta están las obras? Para aquel que agarra el auto y piensa irse de vacaciones por esa ruta hacia el interior del país. No, bueno, esta obra es una obra que no tengo duda que la vamos a terminar en esta etapa del gobierno, que se inició en nuestro anterior gobierno, después continuó durante el gobierno de Macri en distintas etapas y que estamos deseosos y no tengo ninguna duda que ahora el ministro va a anunciar cómo viene el desarrollo de la obra. ¿Ya llegó a Pergamino? No tengo ninguna duda que se va... ¿Ya llegó a Pergamino la obra? Sí, la idea es que quede conectado con Pergamino, Pilar Pergamino. La autopista llega un poquito más allá de Pilar. Se fueron haciendo tramos, se fue acercando la autopista hasta San Antonio Areco, después se hizo un tramo de más o menos 15 kilómetros, que es lo que me preguntabas, a la altura de Arrecifes, es decir, hoy uno cuando viene para Pergamino no tiene la necesidad de entrar por la ciudad de Arrecifes como era antes. La 8 cruzaba la ciudad de Arrecifes por dentro, y ya esa parte se hizo y bordea la ciudad. Y bueno, faltan ir completando los tramos, distintos tramos, algunos tramos están en lo que era la vieja Ruta 8 y otros son tramos totalmente nuevos que se van haciendo más hacia adentro del campo, digamos, con tierras que se expropiaron en su momento, pero creo que estamos muy cerca o cada vez más cerca de tener la autopista completa, Pergamino-Buenos Aires, sería. Y bueno, se está haciendo esta como otras, ¿no? Autopistas en distintos puntos del país. La verdad que la gestión del ministro Catopodis es una gestión muy activa, se lo ve, ¿no? Ustedes lo pueden apreciar cómo recorre el país y cómo es un ministerio que ha sido muy activo en este año de gobierno, año y mes de gobierno. Diputado, hoy los bonaerenses están en el centro, siempre, generalmente la provincia de Buenos Aires da la nota, pero hoy están muy en la mira con respecto al equilibrio entre lo económico y lo sanitario que tiene que ver con el COVID en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo se está manejando y cómo está viendo hoy hubo algunos anuncios de parte del gobernador Axel Kicillof? ¿Cómo está viendo esta situación particularmente en la provincia de Buenos Aires? Bueno, preocupado, como todos, todas. Yo lo que me parece que se entienda bien lo que quiero decir. Cuando uno ve que sobre todo son los jóvenes los que tal vez hoy, por lo que uno escucha
o ve los que tal vez se están cuidando menos en la costa o en las fiestas que organizan. La verdad que tampoco quiero estigmatizar a nuestros jóvenes, ¿no? En el sentido de que hay que ponerle una marca como que son los malos de la película, no me gustaría esta postura, porque también hay que entenderlos lo que han vivido este año, ¿no? Cuando uno ve cómo golpeó la pandemia a todos los sectores de nuestra comunidad, y obviamente a los sectores, a los adultos mayores, los mayores de 60 años y aquellos que tienen obviamente mayores riesgos por distintas enfermedades. Estoy pensando en voz alta sobre lo que dice usted, diputado, y perdón que lo interrumpa, pero sí. Me acuerdo como en un primer momento eran los runners de la Ciudad de Buenos Aires quienes se llevaban la máxima responsabilidad de cómo puede ser, y ahora son los pibes. Y me parece que hay cierto ejercicio a donde de alguna manera a alguien hay que terminar echándole la culpa cuando lo que tenemos es un virus que circula. Y en el medio hay un montón de deficiencias, ¿no? Y hoy además se reconoció que hay un problema de comunicación, de cómo se gestiona en términos de qué le decimos a la gente, cómo le decimos, qué le pedimos a la gente. Cuando digo la gente, digo todos. Ustedes, nosotros, los políticos que se sacan la foto sin el barbijo, todos. Nosotros, los periodistas, que parece que como si el virus no nos afectara y seguimos laburando como si nada. Bueno, justamente es lo que vos decís. Creo que siempre la más fácil es buscar un culpable, ¿no? En todo ámbito, en la vida familiar, privada y en la vida pública. Yo no quiero cargar las tintas buscando culpables, en este caso, como se quiere intentar con los jóvenes. Sí, lo que creo que hay que comunicar mejor o explicar mejor la situación, porque nosotros con el anuncio de la vacuna, este gran acierto de nuestro presidente, hoy nosotros somos el 8º país del mundo con mayor cantidad de vacunados, a pesar de los agogueros opositores o algunos agogueros opositores de nuestro país que bastardearon a la vacuna. Estamos dentro de los 8 países que más vacunas estamos dando, y esto va a permitir, no digo en el corto, pero sí en el mediano plazo, ir volviendo a poder llevar adelante nuestra vida más acorde como la teníamos antes, en el sentido de las relaciones humanas, sociales, ¿no? Me parece que de mientras tanto tenemos que así hacer un control del Estado. Comparto que hay que hacer un control estricto en función de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, y esto tenemos que hacer todos, digamos, ¿no? Como vos decías, es la conciencia ciudadana, es el Estado nacional, es el Estado provincial, y también son los estados municipales los que también tienen que colaborar en este control, porque si, por ejemplo, se juntan en una plaza, en una ciudad determinada, ahí tiene que estar el municipio cercando la plaza o cerrándola, o poniendo seguridad municipal o articulando con la seguridad de la provincia, de cada una de las provincias. Sí, o ayer, para que, o ayer yo pensaba también con esas imágenes que dieron vuelta por todos lados, los pies en la playa. También, ¿por qué no le van y le piden a los empresarios que no pongan música y que no vendan alcohol? Porque seguramente un montón de esas situaciones, digo, los empresarios me refiero a los de los paradores, ¿no? Digamos, dejemos de mirar para otro lado, porque también los pibes obviamente buscan contacto social porque está en la naturaleza de todos, querer volver a estar todos juntos y demás. Pero también prueben de no poner alcohol, prueben de no poner música fuerte, prueben de, como dice usted, que haya más control o de presencia policial, que aunque más no sea estar mirando ahí, ya de por sí me imagino que le va a quitar como el clima de fiesta. Y hay un montón de cosas antes de decir, son los pibes los que se portan mal, no les importan los viejos, porque ese es el mensaje siempre. Siempre hay alguien que se porta mal y hay alguien que se porta bien. No, exactamente. Y la verdad que no es la forma, por lo menos, de encarar este tipo de situaciones como la que vimos, porque de acá es en conjunto que vamos a salir en conjunto de la pandemia, y vamos a salir colectivamente mejor de esta situación si articulamos. Es como vos decís, si se da todo el marco para que los jóvenes
bailen, puedan estar pegados, puedan no cuidarse, bueno, después es muy fácil echarle la culpa. Por eso digo, lo que creo que tiene que haber más controles, que se respeten las distancias, que la gente esté con barbijo. Y esto no significa las medidas que está o que se vienen de alguna manera diciendo en algunos medios que se pueden llegar a tomar por parte de nuestro presidente o nuestro gobernador de la provincia, no son para nada medidas como quieren interpretar a algunos o hacernos interpretar a algunos que son medidas represivas o sí, que violentan la libertad. No es así, son medidas para cuidar la salud de toda la población. Esas medidas, siempre el Estado tiene que tener esa presencia como autoridad, como último estamento de que ejerce la autoridad, es el Estado siempre, y tiene que tener la otra pata, que es la de articular con los estados provinciales y municipales en lo que es la prevención y el control en el buen sentido. Che, ponete el barbijo, no ponga la música en el bañario porque si no se genera la posibilidad de bailar y de acercamientos, estate a 2 metros, no estén en el círculo de la burbuja, como le decimos, ustedes quédense en la burbuja y que no toquen la otra burbuja, que está en la playa. Bueno, esto es lo que hay que hacer en este tiempo para poder, porque falta muy poco, si se quiere, por lo que... Mirá, vamos a cumplir 1 año casi de cuarentena ahora en marzo. Estamos en 10 meses de cuarentena prácticamente. Y la verdad que estamos vacunando. Esto es algo que no todos los países del mundo lo pueden decir. No todos los países del mundo pueden decir estamos vacunando. Nosotros podemos decirlo, estamos vacunando. Hoy leía una noticia que Putin se estaba juntando con Merkel, la primer ministra de Alemania, en función también de ver la distribución de la vacuna para Alemania y de producir en conjunto la vacuna. Entonces, creo que estamos en esta grave situación que tiene el mundo, en una situación, no diría de excelencia, pero muy buena con respecto a cómo podemos superar rápidamente esta pandemia, porque tenemos la vacuna y la vamos a tener en los próximos meses. Diputado, me parece que es el último esfuerzo que tiene que hacer la comunidad, ¿no? Diputado, lo llevo para el año parlamentario, se vienen 2 meses de sesiones extraordinarias y hay algunos temas que durante el año no fue posible tratarlos, por ejemplo, la reforma judicial que quedó en diputados, también la reforma del Ministerio Público Fiscal. ¿Cómo cree que va a haber lugar para esta agenda judicial que genera algunas disidencias de parte de la oposición, que es difícil juntar el número? ¿Cree que va a ser el momento antes del 1 de marzo tratar estos temas? Mire, yo en esto soy muy orgánico, en esto y en otros temas, y la verdad que confío plenamente en el presidente de nuestro bloque, Máximo Kirchner, como conductor del bloque, como conductor de un gran espacio político, y también confío en el presidente de la Cámara, en Sergio Massa, cómo han llevado los tiempos en términos de poder construir consensos para poder sacar leyes que eran claves. Yo, por ejemplo, el aporte extraordinario que algunos militantes de nuestro espacio político tal vez en algún momento se sentían como que no se trataba o no se iba a tratar, y la verdad que salió el aporte y salió con las manos suficientes en la votación, y por eso algunas veces uno, o algunas no, tiene que confiar en quien conduce, y yo confío plenamente en que los que nos conducen a nosotros, en este caso el presidente de nuestro bloque, sabe muy bien medir los tiempos, sabe muy bien construir los consensos necesarios para ir llevando a buen puerto cada uno de los temas, en este caso de leyes que se necesitan. Así que en ese sentido no tengo duda de que tanto Máximo como Sergio Massa sabrán los tiempos de cada tema o de cada ley que hay que tratar en el momento adecuado. Fue así con la ley del manejo del fuego, fue así con el aporte extraordinario, fue así ni hablar con el presupuesto, fue así con la ley de movilidad jubilatoria, que la primera ley que promulgó nuestro presidente en este año nuevo y que le va a devolver ahora cuando se empiece, ya está, obviamente está activa, pero cuando se empiece a aplicar le va a devolver en el corto y mediano plazo la dignidad a nuestros jubilados y pensionados. Así que tengo plena confianza en ese sentido, en que aquellos que conducen y que son los que van manejando los tiempos y van construyendo los consensos, van a ir poniendo los temas y las leyes en el momento adecuado
para que nos queden en buenas ideas, porque lo importante de las leyes es que se voten, ¿no? Y que después se promulguen y se empiecen a ejecutar. Uno podría plantear un montón de cosas o de leyes. Ahora, si después no están las manos suficientes para que esas leyes salgan afirmativamente, quedan en buenas ideas nada más. Y las buenas ideas son buenas ideas, no son leyes. Y nosotros queremos leyes que le permitan a nuestra comunidad, a nuestra gente, a nuestro pueblo, cada día vivir mejor. Por eso es que, si bien son temas importantes los que me acabas de plantear, y que son temas que en algunos casos están pendientes, vuelvo a repetir, confiamos plenamente en la conducción del bloque y de la Cámara para que ellos manejen los tiempos adecuados para que esas leyes se transformen, o esos proyectos de ley, mejor dicho, se transformen en leyes efectivas. Por último, de mi parte, ¿Máximo Kirchner sigue siendo un buen líder para el espacio que usted integra? ¿Le parece que está a la altura de lo que requiere el bloque? Sin ninguna duda. Mire, es con solo verlo el desempeño de este año. En un año complicado a nivel mundial, lo que ha hecho Máximo como presidente del bloque, primero la actividad que tuvo el Congreso de la Nación en términos de reuniones de comisiones, de sesiones, de proyectos de ley presentados, de proyectos de ley votados, de los proyectos, como te enumeré antes, importantísimos que se votaron este año. Máximo ha demostrado que le sobra paño para ser el presidente del bloque del Frente de Todos. Es uno de los grandes actores de la política argentina, con un futuro enorme, y te vuelvo a decir, lo demostró con solo ver este año de gestión como presidente de nuestro bloque, ¿no? La verdad que cerramos un año, si se quiere, en términos políticos institucionales, muy importante con la última ley que votamos. Claro, claro. Y en eso Máximo fue protagonista esencial. Sin dudas. Te agradecemos mucho. Con un discurso de cierre que fue brillante, el discurso que dio en la última sesión, cerrando el tema de movilidad jubilatoria. El discurso de Máximo fue, la verdad, una oratoria, la verdad que brillante. Bueno, tiene de dónde aprender, ¿no? Sí. Tiene de dónde aprender. Sin ninguna duda eso, sin ninguna duda. Diputado, el hecho de que Máximo Kirchner pase a desempeñar tareas partidarias en la presidencia del PJ bonaerense desde marzo próximo, ¿no lo va a distraer un poco de la actividad parlamentaria? Y le pregunto en un sentido más amplio, para no enfocarlo solo en Máximo Kirchner. El Congreso tuvo una producción legislativa muy importante el año 2020. Este mismo año es un año electoral. ¿Cree que se va a poder mantener esa producción? Claro. Mire, yo siempre digo que uno tiene que comparar año electoral contra año electoral. Pero cuando empiece, bueno, ya empezó el año, pero cuando estemos más avanzados, entrando al año, a mediados de año, si se quiere, usted se va a dar cuenta de lo que hoy le voy a decir, que yo creo que va a ser un año legislativo incomparable con otros años legislativos electorales. Es decir, si usted va a comparar el año 2021 con el año 2019, si se quiere lo más cercano a una fecha electoral fue el año 2019, cuando usted analice mediados de año o más llegado a las elecciones en el año 2021 en términos de acción legislativa, se va a quedar asombrado. No tengo ninguna duda de que todo el Congreso, y en este caso me lo preguntaba por Máximo, va a cumplir la tarea partidaria y la tarea legislativa, porque es un hombre que no descansa prácticamente. Está 24 por 24 horas trabajando, está atendiendo a uno, a otro, hablando con el presidente, con el gobernador, con los diputados, llevando adelante la tarea legislativa y ahora la partidaria, así que no tenga duda que va a haber una actividad legislativa enorme en comparación, obviamente, al 2019. Diputado, muchas gracias por este contacto con nosotros. Que tenga buenas tardes. Gracias a ustedes. Buen año. Bueno, lo mismo para usted. Buen año. Recién...
Hasta luego. Recién hablábamos sobre cómo incide la vacuna en este momento tan particular de la pandemia, y a donde para muchos, y ayer lo conversábamos con distintos legisladores, también ha ayudado como a distender a la sociedad, creyendo que bueno, que por fin la peor parte pasó, porque tanto se esperaba la vacuna ya llegó, y entonces ese combo de relajación, de despersonalizar la pandemia y de la llegada de la vacuna ha generado esta situación que a veces empieza a encontrar, como decías vos, tironeos con la necesidad de, bueno, de poner en marcha a la Argentina. Queríamos repasar algunos momentos de algunos diputados hablando precisamente sobre este tema. La diputada Polledo. Estamos viendo eso, la incertidumbre, ¿no? El no tener ningún tipo de información. Nosotros, en las múltiples notas que le hemos mandado al ministro, a la ANMAT, a mi compañero Pablo Yergin, para que él también esté enterado como cabeza de la comisión, es eso, simplemente información. No puede ser que a esta altura sigamos sin saber. Solamente los medios de comunicación son los que nos dicen cuáles han sido los instrumentos para que el ministro avale la aprobación de esta famosa vacuna rusa, pero no tenemos ninguna otra información, ningún otro dato. Y acá yo quiero hacer un punto muy especial. Nadie de nosotros está en contra de la vacunación, porque uno escucha tanta cosa, ¿no? Porque los antivacunas, no. Acá se trata de la salud de todos los argentinos y lo que queremos es tener la certeza. Por ejemplo, usted sabe la cantidad de médicos que hay de más de 60 años que no saben si se puede dar la vacuna o no, porque Rusia todavía no dijo y la ANMAT todavía no sabe, todo esto por lo que uno se entera por los medios de comunicación, de que no está valorada para mayores de 60 años. Entonces seguimos con esta incertidumbre que nosotros estamos convencidos, pero convencidos que se soluciona con información, con que venga alguien de la ANMAT, explique cuál fue el proceso para poder dar esta recomendación para que el ministerio avale por un lado. Y por otro lado, que el ministerio venga y nos cuente en qué están, cuáles son todos los otros trámites que están dando vuelta. Eso le da seguridad y automáticamente confianza a la población. Ahí está la postura de la diputada Polledo, y también queríamos repasar con ustedes qué decía la diputada Landricini sobre este tema, las vacunas y este momento tan particular de la pandemia. Yo en mi ciudad y en las ciudades próximas lo hago, pero por supuesto hay distritos que están más alejados, en los cuales vamos tomando contacto con referentes y tendremos que salir. Por eso las vacunas van a ser nuestra mano derecha, por así decir, porque nos van a permitir protegernos en las recorridas que tendremos que hacer del trabajo de contacto territorial político, dando cuenta de lo que vamos haciendo y recogiendo las demandas sociales. Puedo decir que en mi caso yo hice un informe de gestión de todo el año y gracias a los medios de comunicación lo distribuí por distintos lugares provinciales, entre distintos sectores, para informar lo que hemos ido proponiéndonos, logrando los vínculos, los proyectos, las leyes sancionadas, las cosas que quedan por hacer en extraordinarias y para el año que viene, o este año en realidad. Pero bueno, estamos condicionados por el rebrote, por la necesidad de seguir cuidando la salud de cada uno y cada una, porque si no hay salud no puede haber ni economía ni funcionamiento abierto de las distintas actividades sociales, comunitarias y políticas. Claro que es un momento muy particular porque efectivamente durante todo el año se nos habló el momento cuando lleguen las vacunas, cuando lleguen las vacunas, cuando lleguen las vacunas. La vacuna empezó a llegar y eso genera desde el punto de vista psicológico y emocional una perspectiva, un horizonte para la sociedad, y muchos dicen, bueno, como a mí no me va a tocar y si me toca no me va a afectar tanto y encima cualquier cosa nos empezamos a vacunar y demás, creo que todas estas son variables que también colaboran de manera negativa para algunos faltas de cuidado de la ciudadanía. Recordemos, Melina, que la Cámara de Diputados, como el Congreso en general, aprobó una ley que otorga inmunidad en varios pasajes para los laboratorios, ¿no? Para los proveedores de las vacunas. Sí, es verdad. Y bueno, ahora hay un conflicto específico con Pfizer, que es... ¿Por qué? Porque Pfizer dice que hay un problema de interpretación de la ley.
la discusión ya no es por la ley, que eso fue el lobby previo, sino por la letra de cómo quedó la ley y cómo quedó la promulgación, ¿no? Entonces, esa es parte de la negociación que por ahora viene siendo medio fallida entre el gobierno nacional y Pfizer, no así con otros laboratorios como por ejemplo AstraZeneca, ¿no? Claro, porque los ensayos de la vacuna Pfizer se hicieron en el hospital militar, durante mucho tiempo se estuvo trabajando y como la sensación que queda, bueno, trabajaron, vinieron, investigaron, desarrollaron y besito a la frente, se fueron a vender la vacuna a otros lados. Bueno, esta es una de las explicaciones, la otra tiene que ver con toda la cuestión de la conservación de los requerimientos, que esa vacuna tiene que estar a menos 70 grados y que entonces la distribución es mucho más compleja, pero dicen, el otro día hablaba con unos médicos conocidos y me decían, mira, la verdad que cualquier centro de hemoterapia, está bien, por ahí en el interior profundo de la Argentina no tenés, pero en cualquier centro de hemoterapia tenés esas refrigeraciones a menos 70. De modo que no es tan complejo como pareciera que la motivación es esa. En el diálogo, bueno, DTV lo que tiene es que también permite mirar muchos lugares del país al mismo tiempo, porque hablamos con los diputados que le vamos preguntando a todos, en algún momento le consultamos cómo está la ciudad, cómo está la provincia, y también hemos preguntado cómo venía la campaña de vacunación y en todos lados está arrancando, eso sí, pero por ejemplo, el diputado Mario Arce nos contaba que en una ciudad que está a 500 kilómetros al oeste de Formosa, ¿te acordás? ni siquiera hay donde atenderse. Entonces, si no hay donde atenderse, me resulta difícil también que haya un centro con de conservación, exactamente, de criopreservación de la vacuna. Pero eso no quita que no pueda hacerse un sistema mixto, porque hoy por hoy todas las vacunas no están para toda la población, entonces lo que se está viendo es que convivan distintas marcas también. Eso, bueno, hay que bajar la ansiedad y esperar. Con el anuncio también que se hizo del presidente de la Nación, que para finales de este mes va a haber otras millones de dosis de esta primera etapa, de esta primera dosis del Sputnik V, y después otro coletazo de lo que sería dar el refuerzo de la segunda. Porque, aunque parezca mentira y hay que explicarlo, con que te den una sola dosis no estás inmunizado. Tampoco. Entonces, hay que ir a darse la segunda también. Exacto. Y entonces, si eso se retrasa y eso se demora y demás, y todavía no había garantías del vuelo de aerolíneas para la llegada de los refuerzos de la vacuna, es complejo y los casos están creciendo y bueno, me parece que todos los diputados coinciden en decir, bueno, estamos en una situación que la verdad es que no nos esperábamos para esta altura del año. Y además hay un debate que se viene, si bien la vacuna no es obligatoria, pero bueno, también está la discusión que se va a ir dando con el transcurso de la semana de, por ejemplo, los médicos que no se la dan. ¿Atienden al público? ¿No atienden al público? El docente que no se la dé, que también va a ser un servicio esencial y empiezan las clases en marzo. ¿Van a estar enfrente de la clase? Sí. Bueno, esa discusión va a ser pública y va a ser muy fuerte. Sí, ni te digo si los consideramos esenciales para alguna cosa y no los consideramos esenciales para sus paritarias, por ejemplo. Bueno, claro, esa es otra de las discusiones. Metiste algo, claro, complicado también. Sí, obviamente. Bueno, como les veníamos anticipando, enero es un mes de mucho trabajo para los diputados. Se presume que en muy pocos días empiece el trabajo en comisiones de cara a la gran cantidad de proyectos, tanto que han quedado el año pasado como enviados del Poder Ejecutivo para empezar a trabajar en diputados este año. Es inusual, es muy poco habitual, creo que nunca antes sucedió que hubiera sesiones en enero. Ustedes sabrán más de esto, pero yo no tengo recuerdo que haya habido... Que yo recuerde, no. Pero, y bueno, pasa que vos tenés muy corta vida, muchachos, sos muy hay gente más experimentada, como el Pato Galván, que por ahí te puede decir. El Pato Galván. Sí, muy experimentado. El Pato Méndez. Pato Méndez, perdón. Muy bueno, el Pato Galván con la gemela. Eso que la estoy mirando, está acá en el estudio. Ahí está el Pato. Ahora le vamos a preguntar que él sabe todo. Pero no porque tenga mucha edad, tiene mucha experiencia. Bueno, acá me están diciendo nuestro libro gordo de producción que el año pasado se sesionó en enero. Que sesionó, sí. Hubo algo. Generalmente a veces tiene que ver con tratar algún tema puntual o algo que quedó una urgencia. Acá lo que me parece distinto es que hay un temario enorme. Claro. Entonces tiene que ver con ponerse a tiro con la agenda, más que nada. Más que a veces se ha tratado con cosas de urgencia o cosas muy puntuales. Pero acá es como que siguió el temario. Ya lo dijo Sergio Massa, es un continuado. Así que y yo creo que es un punto que la ciudadanía saluda, digamos,
recibe muy bien. Esta cosa de, bueno, fue un año duro para todos, nadie está exceptuado de esta situación y la clase política es la que tiene que estar poniéndose a trabajar y dando el ejemplo. Me parece que en ese sentido es algo que es bien recibido. Está la lupa puesta sobre los diputados y senadores, siempre fue así, sobre la cantidad de sesiones, sobre si vienen o no al recinto, sobre las dietas, sobre las vacaciones. Bueno, también este periodo es un tema muy sensible para los dirigentes políticos porque la gente está mirando dónde se fueron de vacaciones, que siguen trabajando. Se usaron los pasajes. Claro, exactamente. ¿no? Sí, entonces, en este caso, el receso me parece que es breve, son estos primeros 15 días de enero, pero ya se están trabajando esas leyes y a partir del 15, 17 y 18 arranca el trabajo específico aquí en la Cámara de Diputados. Mucho menos vacaciones que en otras oportunidades seguramente. Sí, no como vos, que no parás de tomarte vacaciones. Me dijeron que te vas a una isla ahí del Caribe, ¿no? Estoy negociando con el avión privado también. Está muy bien. Bueno, hasta aquí hemos llegado nosotros. Muchas gracias por haber estado ahí del otro lado. Viene nuestro gran querido amigo Pato Galván a hacerse cargo de la transmisión de DTV. Nosotros nos reencontramos, ya sé, era una broma, ¿no, Gusti? Bueno, pongan ahí abajo Pato Galván, es una nueva incorporación. Bueno, nos reencontramos en cualquier momento. Gracias, muchachos. A ustedes. Chau.